Las pasiones de Nerio, Colombia. Los secretos de Ignacio Selm, Venezuela. Non Serviam, México. Indulgencia de la Callari, Uruguay. Un corte pasado de moda, Colombia. Un domingo al anochecer, junto a la luz de una vela que pretendía reemplazar la claridad moribunda, la pobre y desamparada Eulogia trabajaba a morir. Sobre la tosca mesa de tabla que ocupaba casi la mitad del cuartucho se acumulaba todavía un rimero de piezas de tela para armar pollerines, sayos bordados, faldones, pecheras y cuantas prendas de sastrería sea posible enumerar. Aquella parecía una misión imposible. Bajo la menguada luz de la bujía sus puntadas empezaban a confundirse, y sus ojos, que habían seguido sin descanso la aguja durante los últimos días, amenazaban cerrarse. Aquel, sin embargo, era tan solo un suplicio complementario, sumado al dolor de la espalda y al entumecimiento de las falanges de los dedos, todo por culpa de la maldita gente que dejaba sus encargos para la última hora. Pero Eulogia no tenía opción. La siguiente era semana de fiestas patronales. El lunes, muy temprano, su clientela estaría reclamando el pedido a la puerta del rancho y sin concederle un minuto de plazo. El rancho de Eulogia era el último de un largo caserío explayado sobre una pequeña barranca. Además de quedar apartado del resto de casas, contaba con la desventaja de estar ubicado en la parte más baja a la orilla del río. En caso de inundación estaba condenado a anegarse, y si llegaba a producirse una impetuosa creciente era seguro que la costurera y sus hijos no sobrevivirían al percance. Por esta razón, Eulogia nunca dormía tranquila, especialmente en las noches de invierno. El verano era más confiable y hasta hubiera llegado a ser llevadero sin las nubes de mosquitos que traía consigo. Como fuera, para ella nunca sonaban las campanas de la iglesia del pueblo. El eterno fragor de las aguas del río apagaba cualquier sonido que viniera de allí. Eulogia vivía aislada, cual si un cruel encantamiento la apartase de un mundo, sin embargo, muy próximo. Pero la gente sabía que era buena costurera y al acercarse las celebraciones recibía muchos encargos. Este trabajo la sacaba de apuros y le permitía vivir con sosiego unos meses. Solo que la condenada gente siempre dejaba sus arrebatos para última hora, y era en los 2 o 3 días anteriores al comienzo del festejo que Eulogia la veía negra. Aquel domingo, pues unos minutos después de encender la bujía, y cuando la oscuridad exterior fue total, comenzó a penetrar por la pequeña ventana un escuadrón de voraces mosquitos que iniciaron una locada revista acrobática alrededor de la llama. Uno fue a posarse sobre la nuca dolorida de Eulogia, que lo aplastó de un palmetazo, exclamando: «Calma, doña Sixta, vieja repuerca, no apure demasiado». La aludida era una de las matronas del pueblo, que acorde a la inveterada costumbre dejaba el encargo para el último instante, y ya había incurrido en el descaro de enviar 3 veces por él. Con sabia previsión, Eulogia le había recortado durante varios meses. Doña Sixta ordenó su ropita con tiempo, pero la vieja respondía siempre con desaliento, frunciendo los labios: «Este año nadie va a estrenar en casa», todo para salirle en el último instante con un pedido aterrador: encajes, faldones, pañuelos, bordados, apliques, y no solo para ella, sino también para sus hermanas y sobrinas. Un recado que Eulogia, fingiendo felicidad absoluta, aceptó mordiéndose la lengua para no soltar una palabrota. «Tranquilice, señor Ruperto, viejo puerco», chilló mientras aplastaba entre sus palmas otro zancudo, evocando a un cliente que siempre discutía el precio a la hora de pagar. «Aquí tiene lo suyo, ña Rosita», ladró luego dándose un golpe en la frente para batir otro zancudo, hasta que al fin, en medio del placer de despanzurrar mosquito tras mosquito, evocó a su marido, el hombre que la había abandonado dejándole 3 hijos a cuestas. Entonces sus reniegos se convirtieron en un grosero soliloquio: «Crisóstomo, viejito sinvergüenza, usted por aquí. Disfrute esta sobadita de su mujercita, zopenco, tiñoso, cazurro, harapiento, miserable, inmundicia». Y tras desmenuzar el diminuto cadáver, escupió sobre sus invisibles despojos. Así, combinando las puntadas con los golpes y las maldiciones, metía espuelas a su rabia. Pero un rato después, a causa del acrecentado número de zancudos, le resultó imperioso cerrar la ventana.
Parecía que por el lecho del río estuviera bajando una carreta de piedras. Una creciente, Dios mío, pero una creciente en pleno verano. Eulogia no podía creerlo. Unas horas antes el río bajaba casi seco. Era imperioso confirmarlo. Abrió la puerta y salió, y desde unas cercanas matas de plátano atispó con intensidad. Por suerte, una enorme luna llena esparcía un manto de plata en los alrededores. La angosta faja del arroyo era un pando y sereno canal azogado. El rumor no provenía de allí, eso era seguro. Una nueva congoja la asaltó al pensar en sus hijos. Aquel murmurio podía ser la refanfuñadura de un animal hambriento. Entró a la casa, tomó la vela de un manotón y cruzó el vano que la separaba del pequeño tabuco donde dormían los críos. Los contó, los revisó, los palpó. Estaban enteros y vivos, y dormían sin ningún sobresalto. A sus espaldas el rumor aumentó. Ahora pudo distinguir con claridad y separarlo de la monserga confusa del agua. Era una procesión, una nutrida procesión rezando en forma apurada y devota. Pero aquello tenía aún menos explicación. Una procesión por allí. Solo que el cura, en un arrebato de preocupación por el alma de la solitaria Eulogia, hubiera traído sus beatas para llevarle al rancho un reemplazo de la misa de aquel domingo a la que había fallado por culpa de su penoso trajín. Al volverse para mirar nuevamente a través de la ventana, el viento apagó la vela en su mano y el exterior adquirió una gran nitidez. Entonces pudo verlas, 100, 200, 300 almas en pena, envueltas en un blanco sudarios, brotando de la negra espesura de una guadua frondosa y avanzando hacia ella. El cabo de la vela apagada se le soltó de la mano y cayó al suelo. Pero detrás, si Eulogia abre la boca, hubiera caído su lengua, que se tornó tiesa, pastosa y más pesada que el plomo. La favoreció que no fue capaz de mover ni siquiera una pestaña, simplemente se había petrificado escuchando batir el corazón en sus sienes. Las preces entonadas con fuerza no concluían nunca en las bocas desencarnadas de las espantosas visiones, sino que se enredaban en sordos sollozos, para recomenzar de nuevo con claridad y otra vez confundirse. Todas llevaban un cirio encendido entre sus manos huesudas, pero visto en detalle el tal crío era una canilla. Al pasar frente a la ventana miraban con un insondable desconsuelo hacia adentro, y Eulogia creía presentir en las cuencas vacías, escondidas bajo la mortaja entorchada, los ojos de alguien conocido que intentaba saludarla. Más de media hora demoró esta procesión desfilando ante la paralizada modista, que tuvo tiempo de bañarse en sudor y tornarse aceitosa, aunque su cuerpo carecía de una gota de grasa. Era como si se estuviera derritiendo, pero también tuvo tiempo de morir de pánico y resucitar de terror. Al fin acabó aquel desfile macabro. Eulogia, que se sentía espesa y porosa, dio un paso adelante, con la indecisa resolución de cerrar la ventana, aunque los rezos apenas comenzaban a desvanecerse. Pero antes de apoyar las manos en los patientes de madera, descubrió que desde la guadua avanzaba un ánima rezagada, a quien lo largo de la mortaja se le enredaban los pies y le dificultaba caminar. Verla y reconocerla fue una misma cosa, pese a que se trataba de un mero esqueleto envuelto en lienzo blanco. Jovita, exclamó sin poder contenerse. No podía ser nadie más. Jovita había sido en vida la otra costurera del pueblo, su competidora. El día que murió, ella misma ayudó a amortajarla, envolviéndola en una larga sábana a la que le sobraban más de 3 palmos largos, que por pura desidia dobló bajo los pies de la muerte, en lugar de tijeretarlos. Ahora se veían como un corte pasado de moda.
mariposas quedaron al aire como las patas de una garza. Jovita se inclinó a contemplarlas y encaró energúmena a Eulogia, quien intentó retroceder espantada al ver que las cuencas de sus ojos despedían un fulgor verdoso. El intento fue inútil. Estaba acuchillada, pegada del suelo. Jovita emergía sobre ella como el palo de una horca. Miserable, exclamó la difunta, mira cómo me has dejado. Era ciertamente una moda muy usada para la ocasión y la época. Faltaba siglo y medio para que la minifalda saliera a la calle, y si nadie entre los vivos toleraba todavía un corte tan revolucionario,
casa iluminada. Mas en contraste con aquello, la iglesia del lugar descollaba como un faro luminoso de las tantas luces que ostentaba, cosa poco frecuente en los pueblos de indios, por lo común descuidados en materia del culto venido de España. El dominico apretó el crucifijo de plata que llevaba colgado del pecho hasta herirse los dedos. Estaba casi seguro de saber lo que hallaría adentro, y en efecto, bastó que él y su acompañante traspusieran el umbral de la pequeña capilla para confirmar que el informe acerca de las idolatrías de los chaullos era dolorosamente cierto y sobrepasaba toda conjetura. En la columna que sostenía la pila bautismal junto a la imagen de un Juan Bautista arrinconado, la calavera de una huaca envuelta en fibras vegetales lo saludó con una sonrisa siniestra. Unos pasos al fondo, la estatua de madera de una virgen había sido retirada de su pedestal para que las veladoras alumbraran una momia india acompañada de frutas frescas y tinadas de chicha. Había otras huacas al lado y lado de los pilares que sostenían el techo. El dominico comenzó a volcarlas y a dispersar a patadas sus huesos, pero lo peor estaba al pie del altar mayor, donde los sorprendidos visitantes hallaron a una mujercita que cubría con su propio cuerpo el saco de una momia. Cabe suponer que, habiendo observado la destrucción a que eran sometidas las demás, tratara de protegerla. Fray Carmelo la engarzó con violencia, la alzó, separándola del objeto que pretendía resguardar, y se enfrentó a ella. Pero
los viajeros que transitan apartan la vista contagiados de vértigo. Bueno chicos, con esta lectura de Sed bienvenida princesa de El Perú, damos por terminada nuestra lectura para un buen descanso y un buen dormir por la noche de hoy. Más adelante